El pensamiento moderno. La revolución científica da inicio a lo que se conoce como el movimiento del pensamiento moderno. Especialmente esto inicia con Copérnico, en- con su propuesta de que la Tierra no es el centro del universo. Esto hace que la imagen del mundo cambie y al cambiar la imagen del mundo cambia lentamente la imagen del hombre también. En ese sentido, la ciencia moderna estará centrada en el método hipotético deductivo, lo cual hace inmediatamente un planteamiento que termina por rechazar las pretensiones esencialistas de la filosofía aristotélica. Por lo tanto, Aristóteles y en general toda la escolástica quedan desplazadas como una forma especial de hacer ciencia. Surge entonces en este sentido un nuevo tipo de sabio. Queda a un lado el mago, el astrólogo, el profesor medieval y ahora se trata de el profesor, el maestro de ciencia, el hombre de ciencia experimental. Por lo tanto, un nuevo tipo de saber, el saber científico, es el que se empezará a imponer en el contexto de la filosofía. Esto hace que surja un nuevo matrimonio a nivel de la ciencia, que es el matrimonio entre la razón y el empirismo. Muestra de ello van a ser especialmente las matemáticas, lo que hace verificar un cambio en la perspectiva. Se pasa del por qué al cómo, donde va a tener un papel fundamental trascendente la idea de método. El método, por lo tanto, se va a imponer. El empirismo y racionalismo carecían de una demostración clara de cómo funcionar en la práctica, pero eso se va a lograr justamente con la aparición de lo que es el método científico, que se le va a deber fundamentalmente a dos personajes, que son Francis Bacon en Inglaterra y a René Descartes eh, en la Europa continental. Sin embargo, hay que señalar que va a ser Descartes quien va a terminar imponiéndose en este sentido. Por otro lado, encontramos la figura de Galileo Galilei. Pero ¿quién es Galileo Galilei? ¿Por qué su importancia? Bueno, Galileo va a ser el primer hombre de ciencia que va a incluir en su quehacer científico la necesidad de la utilización de los instrumentos para la demostración. Es decir, es quien va a generar ese puente entre lo que es la razón y la práctica. Sin embargo, hay que decir que Galileo es hijo de un contexto histórico fundamental en el que va a tener especial importancia, especial relevancia una serie de figuras como Copérnico, René Descartes, el mismo Kepler. Por el lado de la literatura está Shakespeare, está Cervantes. Es decir, es un contexto histórico que ha dado grandes personajes, grandes figuras. Por otro lado, tenemos que la modernidad poco a poco se va a consolidar como un proyecto. Este proyecto moderno va a tomar una forma especial después de la revolución. Sin embargo, los elementos que se pueden destacar del proyecto de la modernidad son los siguientes, una serie de valores que van a consolidar lo que es este proyecto. Por un lado, tenemos al ser humano como centro del universo. Dios y la organización social va a estar fundamentada en lo que es las leyes más allá de las autoridades teológicas. La conquista de la naturaleza también va a ser un elemento fundamental en este proceso. Entonces el sujeto, la persona humana, bajo la figura de ciudadano, van a tomar o van a fundamentar al hombre como centro del universo. Y va a ser una centralidad, va a estar en la igualdad social y en la igualdad legal. De otra parte, tenemos el valor de la razón como la base del desarrollo. La razón como centro fundamental de todo el proceso de consolidación de la modernidad y la base de la humanización del mundo. Son los elementos básicos por los cuales la razón va a estar al centro de este proceso. De otro lado, tenemos el valor del universalismo, proyecto válido para todos los lugares y sociedades en todos los tiempos. Esto quiere decir que la universalización del saber, la universalización de la ciencia va a ser un eje fundamental en el proceso de lo que va a ser la modernidad.
y en doble vía, ¿no? Porque en contradicción a este proyecto de universalización se viene evidenciando o se evidencia una subvalorización de las culturas pequeñas o de las subculturas o denominadas o conocidas como subculturas, conocimientos diferentes, lo moderno en lo moderno. De otro lado tenemos el valor de la homogeneidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo se quiere imponer de la misma manera. Y un elemento que va a ser esencial y del cual se va a discutir muchísimo si es la característica central de la modernidad va a ser el valor del progreso. La persecución de la fe se cambia por la persecución del progreso. Se va detrás del progreso y se quiere alcanzar el progreso a, a toda costa y se quiere imponer en aquellos países en donde no se sigue. Por otro lado, tenemos la secularización de los valores, un elemento fundamental y eso ayuda muchísimo. Y otro valor esencial va a ser el valor de el orden como una búsqueda y una pretensión, un orden social, un orden individual, un orden económico. Y todo esto sumado va, en términos políticos, a generar una nueva concepción de Estado, que inicialmente va a ser el Estado absolutista durante el siglo XVI-XVII. En el 18 se empiezan a filtrar las ideas ilustradas, lo que va a traer consigo el nepotismo ilustrado, y solo hasta el siglo XIX, después de la revolución y después de los procesos revolucionarios de toda Europa, va a surgir lo que es el Estado democrático. Y en esos estados, poco a poco, desde el siglo XVI, se empieza a configurar una característica esencial y es el imperio de la ley. La ley como eje central de este proceso. Eh, y que va a ser característica del Estado de Derecho, el imperio de la ley. La ley que nos iguala y nos formaliza a todos por igual. Nos hace ver como seres humanos, con los mismos derechos, con los mismos deberes, con unos compromisos que cumplir, pero fundamentalmente con unas características que nos deben ser reconocidas. Esto, diríamos, es en esencia lo que se puede caracterizar como el periodo moderno, eh, que sin lugar a dudas es esencial en este proceso de construcción o constitución de la modernidad. Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de filosofía. En este caso hemos llegado a una parte de la filosofía totalmente apasionante, que es la filosofía moderna. Pero para que esta filosofía se desarrolle, tuvo que desencadenarse, o tuvieron que desencadenarse, mejor dicho, una serie de factores que van a cambiar para siempre la mentalidad de las personas del paso del medioevo a la historia moderna. ¿Cuándo se da este paso? ¿Cuándo comienza históricamente la filosofía moderna? En el año 1492, con la conquista de América, tal como lo marca la línea de tiempo tradicional. Entonces, a partir de 1492 se va a comenzar a gestar un cambio de mentalidad. Claro está que no solo a partir de 1492, sino que nos referimos a este periodo. Pero ahora bien, sigamos estudiando un poquito más, porque les cuento que a partir de la segunda mitad del siglo XIV, políticos, escritores, literatos, filósofos, ya percibían cómo se iba gestando este cambio, es decir, asistían a una transformación del mundo, sobre todo en Italia. Y recordemos, según nuestros videos de historia, qué pasaba. Así es, comenzaba esta etapa de la historia conocida como Renacimiento. Y con el Renacimiento se va a dar este cambio profundo de mentalidad. Es decir, la actitud del hombre frente al mundo va a cambiar, sobre todo frente a la naturaleza y con respecto a sí mismo. Y es que el mundo, les cuento, estaba asistiendo al surgimiento del Renacimiento, que iba a ser una etapa histórica que iba a provocar una ruptura con la tradición medieval.
Recordemos que hasta este momento, antes de la filosofía moderna, estábamos hablando de la filosofía medieval. Con el Renacimiento, entonces, se comienzan a gestar las bases de la filosofía moderna. Es más, el hombre comienza, si se quiere, a pensarse como un ser autónomo. Es decir, comienza a cambiar su actitud como un ser racional. Entonces, a la disputa del medioevo entre razón y fe, ya no le va a quedar más remedio que anular la fe y centrarse en la razón, que va a ser preponderante en la filosofía moderna. Inclusive les cuento más, porque este nuevo cambio, esta mirada diferente, hacía que el hombre, si se quiere, cambie radicalmente. Va a dejar de lado esta teoría teocéntrica, es decir, Dios como centro de todo, como centro del universo, para pasar a considerar o a fundamentar que el centro de las cosas va a ser ahora el hombre. Es decir, se pasa a un antropocentrismo. Este paso del teocentrismo al antropocentrismo es clave para el desarrollo de la filosofía moderna, como veremos en los próximos minutos. La característica del pensamiento moderno, les cuento, es que va a abandonar para siempre la disputa medieval entonces entre fe y razón y se va a comenzar a preocupar por otro planteo más importante según ellos, que es el problema del conocimiento. Es decir, el problema de la veracidad del conocimiento. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Es real lo que conocemos? ¿Cuál es la verdad? Es decir, el problema de la capacidad que iba a tener el humano para descubrir la verdad. El problema de si podía hacerlo o no. Y el problema del conocimiento, entonces, caracterizado como nociología, va a ser el centro de la filosofía moderna. Entonces, la filosofía moderna nos va a ofrecer un abanico de filosofías destinadas a desarrollar diferentes teorías del conocimiento. Encontraremos tres corrientes principales que se van a ocupar de este tema y también de otros temas, claro está. La primera corriente va a ser el racionalismo. La segunda corriente va a ser el empirismo. Y una tercera corriente va a ser el idealismo, un idealismo mucho más evolucionado que el que proponía en su momento Platón en la antigüedad. Por el lado del racionalismo vamos a encontrar a Descartes, así como también a Spinoza, a Baruch Spinoza, y también a Leibniz. Para que se den una idea, Descartes nace en el 1596, Spinoza en 1632 y Leibniz en 1646. Por el lado del empirismo, por su parte, encontraremos a Hobbes, así como también a Locke y a Hume. A Hobbes lo ubicamos a partir de 1588, a Locke a partir de 1632, es decir, años después, y Hume nace en 1711. Y por el lado del idealismo vamos a encontrar dos representantes muy importantes, que serán Kant, Immanuel Kant y Hegel, pero sobre todo a Kant.
Kant nace en el año 1724 y con su Crítica de la razón pura, una obra fundamental dentro de su filosofía, nos va a mostrar su teoría del idealismo trascendental, que lo estudiaremos en un próximo video. Entonces vemos sobre todo cómo la filosofía moderna se va a basar en el desarrollo de estas teorías del conocimiento. Por el lado del racionalismo, por ejemplo, ellos van a opinar que conocemos gracias al papel de la razón, y los empiristas van a resaltar el papel de los sentidos en el momento de conocer. Pero dedicaremos un video especial a estos temas. Lo que nos interesa dejar en claro a nosotros es que la filosofía moderna se gesta en un nuevo mundo. Filosofía moderna nos va a ofrecer un nuevo mundo, un cambio de mentalidad sobre todo, un nuevo hombre, sobre todo un hombre dedicado al desarrollo de la ciencia. Resaltemos que los hombres modernos se van a dedicar sobre todo al desarrollo de la matemática, la astronomía, la geometría. Inclusive no dejemos de lado cómo en este nuevo mundo dedicado a la ciencia va a aparecer Copérnico, por ejemplo, o Kepler, dos científicos importantísimos. Y Copérnico es el que nos va a dar su teoría, nos va a regalar su teoría en donde dice que el Sol es el centro del universo, es decir, del sistema planetario, diferente a esta concepción medieval que ponía a la Tierra como el centro del universo. Entonces, ante esta nueva concepción, ante este nuevo descubrimiento, el hombre se va a sentir abrumado, va a cambiar todo, inclusive el puesto del mundo, de la Tierra, en el sistema, en el universo. Y gracias a estas teorías y al desarrollo también de la ciencia y nuevas formas de pensamiento, la filosofía moderna nos va a dar un cambio radical y unas teorías y el desarrollo de nuevas corrientes muy interesantes para que nosotros estudiemos. Los invito entonces que a partir de los próximos videos conozcamos un poco más del racionalismo, del empirismo, del idealismo, Descartes, Hume, Locke, Kant, para que nosotros podamos estudiar a fondo la filosofía moderna.